Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este programa que le hemos dado el nombre de los lugares de la memoria, donde vamos a referirnos a hechos, en este caso a un hecho concreto, pero está ubicado en una localidad, que es la idea que tenemos acá, es de darle sentido a esos nombres que nos acompañan, ya sea porque los habitamos, porque recorremos los edificios, o en este caso vamos a referirnos a un hecho puntual de una localidad que se llama Jacinto Arauz, que para meternos directamente, nos vamos a venir casi a fines del siglo XX, el tema que vamos a tratar y está relacionado con la última dictadura cívico-militar eclesiástica de la República Argentina. Pero antes contarle que fue fundado en abril de 1889, para ubicarlo, está en el sur de nuestra provincia, en el departamento de Ucal, la localidad de Jacinto Arauz. Si bien tuvo un nombre que se llamaba Villa Aurora en un principio, después adquirió el nombre de quien donó las tierras, Jacinto Arauz. Jacinto Arauz. Y lo donó para que pasara como pasa en la mayoría de los pueblos que le hemos contado que no están relacionados con la campaña del desierto o el genocidio de los pueblos preexistentes, porque llega el ferrocarril. Y porque ya había un asentamiento de algún tipo de agricultura o agroganadería que demandaba el sacar la mercancía, la producción del lugar. Vamos a referirnos a Jacinto Arauz, pues nos vamos a referir a la dictadura cívico-militar, pero antes ya hemos abordado como ¿no? una gran huelga, una masacre. Claro. Hemos abordado justo esto que vos decías, ¿no? Muchos de estos pueblos, al albergar, a partir de la llegada del ferrocarril, una concentración de ciertas actividades, sobre todo ligadas al agro, habíamos contado en su momento lo que se llamó la huelga de los bolseros, ¿no? La masacre de Jacinto Arauz, ha tenido, digamos, se le han puesto esos nombres a un acontecimiento, claro, que se da alrededor de 1920, 1921, en donde justamente bolseros, ¿no? Que son la figura, digamos, de quienes acarreaban las bolsas de grano de los campos a los galpones y de los galpones digamos, al ferrocarril, ¿no? Digamos, a hacer la carga del ferrocarril, que se hacía a mano, ¿no? Que se hacía con una fuerza copia humana, inicial, con una copia, exactamente, una labor muy, muy ardua en el reclamo, en las condiciones de trabajo que tenían que ver con el peso de la bolsa, con el pago de la jornada, etc. Se produce una huelga, un enfrentamiento incluso con los dueños de los galpones, un aprendimiento de la policía en un primer momento y un enfrentamiento ya armado en la propia comisaría producto de la represión policial. Esa huelga tiene una huella histórica muy profunda en Jacinto Arauz. De hecho, uno de los galpones se conserva y tiene, digamos, todo un arte alrededor ligada a ese acontecimiento, e incluso en la entrada, digamos, de la ex, digamos, estación de ferrocarril, porque ya no funciona más, obviamente, se encuentra un monumento a los bolseros y a los policías, incluso también dentro de ese mismo predio. Y en este caso, lo que nos vamos a hacer referencia hoy también tiene una huella muy, muy grande en el pueblo, porque además son dos acontecimientos, el de los bolseros y en lo que vamos a hacer referencia hoy, son dos acontecimientos muy extraordinarios, digamos, en la historia de La Pampa e incluso en la historia argentina también, ¿no? Son momentos muy, muy extraordinarios, como muy raros, ¿no? Que sucedieron, episodios muy puntuales que dejaron una huella histórica muy grande. Sí, y de hecho que si se quiere, si bien con no el mismo hilo conductor, porque estamos hablando de que entre uno y otro pasaron 60 y pico de años, no, 50 y pico de años. 50 y pico. Pero sí marca sectores de la comunidad de Jacinto Arauz con preocupaciones que hoy le llamaríamos en el campo político del campo popular, de reivindicaciones ya sea de derechos laborales o de soberanía o de independencia, que va a tener que ver con lo que se conoció luego como el asalto a Jacinto Arauz, que es cuando la dictadura invade ese pueblo para detener a determinadas personas por considerar que había un foco marxista en el lugar. Pero hay un hilo conductor, entre ellos no se conocieron, pero sí que tiene que ver con pensar una Argentina y una provincia liberada, no dependiente, en otro tipo de propuestas, y en este caso llevado a una escuela.
El otro, por el que es conocido Jacinto Arauz mayormente, por muchas cosas más, por René Favaloro, que también lo hemos abordado en esta tira, en los lugares de la memoria, que se sale, si se quiere, de este hilo histórico conductor, donde el pueblo se planta de alguna manera o plantea alternativas a lo que es el poder hegemónico en el momento. Hay que decir que de lo que tiene muchos nombres, el asalto a Jacinto Arauz, bueno, es la feroz represión de su zona 1.4, se la conoce como 14, pero es 1.4 porque está dividido en 5 regiones, el país fue, bueno, ha pasado a la historia como su zona 14. Es el hecho de los hechos más graves que hubo en nuestra última dictadura militar, o al menos en el principio se empiezan a juzgar. A medida que se han hecho ya 3 juicios, se empiezan a ventilar a partir de los testimonios de las víctimas del terrorismo de Estado en la provincia de La Pampa, que hay que decir que si bien en el caso que vamos a hablar ahora se investiga el 76, La Pampa es una de las pocas provincias, sin denominarlo con mucha pompa, investigamos a la AAA, que ha enjuiciado a los responsables civiles o policiales, en este caso policiales o militares, que incluso han cometido hechos de terrorismo de Estado en el 75. En el 75, que era periodo, la última parte del gobierno de Isabel Perón, previo al golpe de Estado. En este caso va a ser de 1976. Pero lo que sí marca es que había una zona vigilada para la provincia de La Pampa de quienes estaban a cargo, Iriart o Baraldini, en ese orden, o no importa el orden después, pero uno más arriba que el otro. En lo concreto, Baraldini va a adquirir su fama de parte del terrorismo de Estado de la represión en Jacinto Arauz, que es el que vamos a querer referirnos en esta situación. Simplemente contarles que la diferencia entre cuando esto se empezó a conocer y el hoy es que la mayoría de los responsables han sido condenados. Han sido condenados. Ya han pasado 3 juicios, 2 juicios y uno que está terminando, donde se repiten muchas veces los acusados y condenados, salvo Baraldini, que Baraldini del primero estaba prófugo de la justicia, vivía en Bolivia, que es el máximo, era el jefe de la policía, es sobre el que él, junto con Iriart y otros coroneles, son los que cae la máxima responsabilidad del terrorismo de Estado en La Pampa. Él va a ser juzgado en segundo y tercer juicio, amén de las condiciones hoy de detención, que uno está en compromisión domiciliaria o no, por el tema de su edad y su salud, pero hay que decir que se ha hecho justicia. Sí, sí. Y sobre todo, como para cerrar y ir al siguiente bloque, destacar también que en el caso de Jacinto Arauz, de lo que vamos a abordar, lo otro que lo hace extraño, por así decirlo, o excepcional, es el hecho de que ocurre en un pueblo muy poco poblado, a diferencia de otros episodios de la represión del terrorismo de Estado en la provincia, que ocurrían básicamente en los 2 o 3 grandes centros urbanos que tienen que ver con Pico y con Santa Rosa. Exactamente. Concretamente al hecho puntual de que le han llamado hasta la fuga hollywodiana, cinematográfica, que pudieron protagonizar algunos de que escaparon de ese momento de la tortura, nos vamos a referir a partir del segundo bloque. Continuamos en los lugares de la memoria, le hicimos una rápida presentación general de Jacinto Arauz, nos vamos a referir a los hechos que empiezan a ocurrir el 14 de julio de 1976, como lo que se conoce la toma de Jacinto Arauz, pero viene un trabajo de investigación de servicio de inteligencia previa para determinar ese asalto a Jacinto Arauz. Simplemente decir que es tan importante para nuestra historia provincial que ese es el Día de los Derechos Humanos para La Pampa, el 14 de julio. Exactamente. Ya se menciona estos hechos que vamos a abordar ahora. Hay algo que es importante, digamos, que es justamente lo que sucede en Jacinto Arauz, en un establecimiento educativo, ¿sí? un colegio secundario, en donde diversas fuentes del pueblo, vecinos, y parte de las comisiones que se hacían cargo del colegio, empiezan a denunciar o a informar a la policía local de contenidos que se estaban dando, ¿no? dentro de la escuela, de impartición de ciertas clases, ¿sí? con una mirada marxista en algunos casos, con una mirada histórica
en otros, que no escapaba a muchas otras clases de, de la provincia y del país, pero que efectivamente bajo el régimen del terrorismo de Estado durante la última dictadura estaban prohibidas. Hay que recordar que la dictadura emitió un Claro. famoso boletín en donde decía cómo detectar un foco Claro. marxista en el ámbito educativo, ¿no? Sí, O que es lo cómo que... identificar a la subversión, más que un foco Sí, marxista, cómo identificar a la subversión. Ahí aparece, digamos, estas investigaciones, entre comillas, en realidad son sí, informes que se van dando previamente, y aparece una de las figuras importantes del acontecimiento, que es Guillermo Quartucci, que él no es oriundo de Jacinto Arauz, es un docente que llega a Jacinto Arauz en busca de trabajo, le dan una recomendación, un geógrafo, y uno de los hechos puntuales que se marcan como la información que tiene el ejército después cuando hace la toma, es una clase pública en realidad que él da con motivo de presentarse ante la comunidad. Él se presenta ante la comunidad como una especie de consejo que le dan en la escuela, como diciendo, bueno, mirá, acá no muchos te conocen, estaría bueno que vos cuentes quién sos, ¿no? Que hables un poco para los padres de los estudiantes y demás. Y él hace una presentación con una serie de fotografías de un viaje a China que él había hecho, ¿no? Un viaje a países del Oriente. Y él ahí cuenta un poco las costumbres que él claro. ve y demás. Recordemos, la China comunista, Sí, digamos. sí. Eso despierta algunas alarmas y lo que es posteriormente el funcionamiento también del colegio, ¿no? Un funcionamiento democrático, un funcionamiento abierto, de participación con los estudiantes, con una mirada social incluso respecto del colegio secundario, en un pueblo donde había dos colegios secundarios Claro. y en donde donde Es decir, nos Tucci y estamos otros, refiriendo al José al Ingenieros. José Ingenieros, el Y colegio decir esto José. que el vínculo de los docentes, pues, es un pueblo alejado del epicentro pampeano, si querés, del Exactamente. centro, pero que tiene mucha vinculación con la Universidad del Sur, que es de donde provenían la mayoría de ellos, que es la de Bahía Blanca, es el de esos círculos de formación y medios más urbanos, por los cuales son contratados. Por eso te decía hoy que la investigación es anterior a la dictadura, pues son contratados con anterioridad. El decreto que, entre otros, firmó después quien fuera vicepresidente de la Nación y gobernador de Buenos Aires, Carlos Rucauf, es el que habilita a denunciar células guerrilleras marxistas, que es donde lo encuadran y donde algunos vecinos empezaron a pasar informes a la policía. Che, mira, estos son zurdos, marxistas, están enseñando estas cosas. Eso en democracia. Y así es como primero va una delegación, todavía no está Baraldini en esta etapa, en la etapa democrática, no está, digamos, no es lo de los que viajan, a recorrer el pueblo y a detectar esto que decían algunos vecinos de que, bueno, está lleno de zurdos y son marxistas y guarda que lo que puede pasar acá. Y ahí es cuando entra también lo otro que es interesante de entender, que es acá en Santa Rosa o en Pico, que son incluso ámbitos todavía aún vecinales, en un pueblo es todavía más, digamos, ¿no? El policía del pueblo es un vecino más, probablemente manda a sus hijos o ha mandado a sus hijos al colegio, si no es el mismo, o Sí, comparte, digamos, la vida cotidiana. Por lo tanto, la policía de Jacinto Arauz no actuó directamente, sino que informó y en todo caso solicitaba, ¿no? O claro, quedaba a criterio del ejército, de la policía provincial, eh, digamos, con destacamentos acá, claro. qué hacer ante esa situación. Claro, porque son dos momentos. El 75, donde recolectan la Exacto. información, después se produce el golpe de Estado, con el terrorismo de Estado, Ujú. se divide al país en zonas y ahí es donde se va a actuar. Un dato que también, que es anterior, que es de 1975, que ese, si se quiere, dispara más alarmas, que es de un habitante de la localidad que integraba en la guerrilla del ERP, Manuel Negrín, que murió en el operativo de Independencia, digamos, la represión que da el gobierno Isabel a la guerrilla en Tucumán, al ejército revolucionario Del pueblo. del pueblo, iba a decir pampeano, por eso me trabé. Manuel Negrín había estado ahí, entonces una docente en el 75 hace una clase mencionando quién era ese vecino
que había luchado, dado su vida por creer lo que era la patria socialista, la revolución. Eso fue otro punto que alertó muchísimo porque estaban siendo, que se quiere reconociendo un guerrillero. Exactamente. Toda esa información la va a usar después Baraldini en el asalto, acompañado de otros responsables militares. Y sobre todo esto, ¿no? El entender que este foco subversivo estaba muy bien localizado, producto, digamos, de estas personas que ya estaban detectadas, en este colegio, en un colegio secundario, digamos, ¿no? Incluso informe de participación de los propios estudiantes. Entonces, ese tipo, digamos, de información son los que determinan después el asalto. Decir que, antes de continuar y abordar directamente, que ya dar nombres de quiénes fueron los detenidos, cómo fue el operativo, foco guerrillero era en la visión nada más que del gobierno de Isabel Perón y de la policía y después de Baraldini. No hubo una guerrilla de Jacinto Arau, no nos confundamos. Simplemente a partir del recuerdo de un guerrillero y de esta formación marxista o independiente que daban, empezaron a lucubrar o a decir cosas que no pasó. Pero a eso nos vamos a referir ahora en el tercer bloque. Bien, continuamos en los lugares de la memoria, ya estamos situados en 14 de julio de 1976, que es el día concreto del operativo que la subzona 1.4, que el coronel Iriart y Baraldini, específicamente en persona, encabezan lo que sería la toma del pueblo, el asalto del pueblo de Jacinto Arau por estas investigaciones previas, supuesto foco guerrillero, foco marxista, van a barrer el pueblo. Sí, hay dos momentos de este episodio, porque hay que decirlo que el primer momento es el asalto a la escuela, digamos, al colegio en particular, ¿no? En una jornada del colegio José Ingeniero, como cualquier otra, digamos, una jornada educativa. Hago un breve paréntesis, hay un documental que se llama Fuerzas Vivas, ¿no? Relata muy bien el episodio de ese día, incluso contado por docentes y estudiantes que estaban allí. Una jornada cualquiera se encuentran con autos policiales, militares, que entran al pueblo, abordan directamente la esquina donde funciona el colegio, lo rodean, ¿sí? Rodean y se apostan en todas las ventanas con FALs, ¿no? Con fusiles y con armas, y un grupo entra, irrumpe en el colegio, entra a las aulas en las que está dando clase y se lleva a los que ya estaban anotados, ¿no? Los que ya estaban marcados. Se lleva, entra a las aulas, los detienen en la misma clase, porque también pasan por dirección, porque se detienen al director Zamprón, a los docentes Cuartucci, Álvarez, Posgrados y a Samuel Bertón, que era de la comisión asesora de instituto, más el pastor Nancy. ¿Sí? Todos ellos son detenidos en esa... Después va a haber más detenidos, pero en esa primera instancia, de ese 14 de julio del 76. Se los apresa, ¿sí? se los lleva, y ahí viene, digamos, lo otro que es novelesco, que es que obviamente no quedan apresados en el pueblo, ¿sí? Son llevados al puesto caminero. Claro, le hacen la típica que hacían en ese momento, en que les tapan la cara y los pasean. Primero no saben, para desviarlos, para que no pudieran ubicarse, porque después están chicos, así 3 cuadras más o menos te ubicaban dónde están, para que los detenidos no supieran dónde estaban, les hacen la vuelta, como hacían muchas veces. Exactamente. Para que se pierdan, se mareen, no sepan dónde están y van al puesto caminero, ahí nomás. Al puesto caminero. En ese puesto caminero, que quedan en una habitación, atados y encapuchados, empiezan a tratar de zafarse, a tratar de desvendarse, ¿no? De sacarse la capucha para ver dónde estaban. Cuartucci es uno de los que logra. Los relatos cuentan que eso pasa mientras al otro lo torturaban. Mientras algunos detenidos esperan a ser torturados y empiezan a torturar primero, ahí empiezan a poder tratar de ubicarse. Esto hay que contarlo porque la escena es terrible, porque vas a escuchar lo que te va a pasar. Estás escuchando lo que te va a pasar a vos. Sí, porque además hay que entender que el puesto caminero tiene 2 o 3 salitas, digamos, y habitaciones. Esto lo cuentan también que, digamos, que entendían que no iban a quedar ahí, digamos, que es la primera tortura, que básicamente es ¿quién más
a No, quién y más hay aparte que dirigido a llevarse. esta información, las preguntas después lo dirán más tarde los mismos torturados, y sobre todo, no solo en los juicios, sino antes en documentos, En en los los documentos. diarios, y después en los juicios de la subzona 1.4, dirán que les preguntaban dónde estaba el foco guerrillero, dónde tenías las armas. O sea, Tenían las armas. fueron con la idea de que había en Jacinto Arauz un foco guerrillero. Un foco guerrillero, sí. También entendiendo que... A lo cual habla muy mal de la información de Claro, inteligencia. o habrán pensado, ¿no?, en este maniqueísmo, ¿no?, de la dictadura, de que al estar tan cerca de Bahía Blanca, por ejemplo, de otros lugares, era una cuestión prioritaria de alto peligro. En ese momento es que sucede que algunos de ellos se pueden descapuchar, pueden salir. Cuartucho es uno de los que logra zafarse, más Sí, o el menos, único. el único de Se escapa. zafarse de las ataduras, y sale por una ventana, que sí es un puesto caminero, lo que hay alrededor es descampado, o sea, es volver al pueblo, cosa que Sí, yo después recuerdo va a el haber relato una... que él hace, Cuartucho, Claro. que decir que se fue del país, se vivió en México, hizo su carrera en México, estudió, trabajó, vivió allí y vino para declarar en el juicio. Y la verdad que ese testimonio parecía que te estaba contando una película de Una Hollywood. película de Hollywood. Se escapó a campo traviesa, se escondió donde había plantaciones altas porque lo salían a buscar Lo automáticamente. salieron a buscar automáticamente. Durmió en la tierra, hizo pozos, se escondió, o sea, en la intemperie, Claro. julio. Hacía frío. Hacía frío y además hizo el recorrido, o sea, los kilómetros que separan. Como si hubieran visto Jacinto Rambo, si Arauz, alguien vio Rambo, claro, viviendo y los kilómetros que separan Jacinto Arauz de Bahía Blanca, que es el recorrido que él hace por los campos, lo hace de noche además, También, digamos, porque de día era obviamente mucho más fácil ver a alguien, ¿no?, en el medio del campo. Cuartucci cuenta eso, cuenta que logra llegar después de toda esa travesía Sí. titánica a Bahía Blanca, donde él tenía conocidos que lo refugian y terminan consiguiendo, digamos, documentos para poder sacarlo del país y exiliarse en México, desde donde después él va a escribir ese relato, va a seguir recolectando incluso los relatos y va a aportarlo después. Lo curioso es que cuando eso pasa, ahí es cuando se produce el asalto directo al pueblo, digamos. Sí. Las redadas y las requisas de todas las casas de Jacinto Arauz, incluso algunas más de una vez, se producen posteriormente Para buscar al prófugo. para buscar al prófugo. ¿Qué entendían? Y bueno, este se fue a esconder a la casa de un amigo, digamos. Alguien lo está refugiando. Y eso duró varios días. Y cuentan muchos vecinos esto, ¿no? Que efectivamente iban, daban vuelta a las casas, los interrogaban, no fueron llevados a tortura, además de lo que ya estaban, digamos, además de los que ya estaban apresados, el resto no, pero porque efectivamente Cuartucci era un extraño en el pueblo, no tenía familiares, no era alguien que haya vivido ahí, Sí, que haya un año y algo, ¿no? llevaba Mucho muy más. poco tiempo de estar ahí, era una persona sola, digamos. Entonces, el asalto concreto se produce ahí y bueno, y finalmente termina con la departición de los que quedaron solamente detenidos. Sí, que fueron trasladados luego Que fueron para tener una prisión más extendida en la colonia penal de Santa Rosa. En la colonia penal. Algunos pasaron por la seccional primera, estoy nombrando sobre todo la seccional primera, centros clandestinos de detención. Baraldín estaba en persona allí, después le informa a Iriart, a Cenizo y a Reinhardt que van a ser después juzgados y condenados por varias causas, también por Jacinto Arauz, porque Baraldini les responde y le dan órdenes de buscarlo, pues no podían creer que se le hubiera escapado. Bueno, terminan siendo todos parte de este operativo llamado Jacinto Arauz y todos por supuesto condenados. Todo por supuesto, exactamente. Un hecho que se ha esclarecido, se ha hecho justicia tardía, porque en este país hubo una ley de punto final, una ley de obediencia vida en el gobierno radical, los indultos de Carlos Menem y recién 2005 cuando con Néstor Carlos Kirchner se logra dar de baja esas leyes, o derogar esas leyes y habilitar los nuevos juicios, hasta ese momento vivieron impunes. Hasta ese momento vivieron impunes y en el caso de Baraldini, profugado. En la fortuna también de muchos, exactamente, y la fortuna también de que aún vivos muchos de los supervivientes y sobrevivientes de esto, de la dictadura, pudieron dar testimonios, ¿sí? Algunos, como en el caso de Cuartucci, viajar exclusivamente para prestar testimonio de lo que había pasado. Él llegó a ver hasta la condena, porque está fallecido recientemente, pero él llegó a ver que su caso fue juzgado y fue ajusticiado por la justicia civil, que les dio derecho de defensa, cosa que no hizo el terrorismo de Estado con sus detenidos.
Bueno, queremos acercarnos a esta pequeña historia que tiene un montón de material audiovisual o escrito para poder repasarlo porque realmente es muy interesante y marca gran parte de lo que ha sido la historia del terrorismo hasta en La Pampa. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias por estar ahí.